Las razones trigonométricas, cuando el ángulo está ubicado en el tercer cuadrante, solo las razones de tangente y cotangente son positivas, todas las demás son negativas. Para el cuarto cuadrante, el signo positivo solamente corresponde para las razones trigonométricas coseno y secante. Luego hemos visto lo que es la reducción de ángulos al primer cuadrante, la parte 1 en romanos, ¿no? Donde de acuerdo a la ubicación del ángulo en el plano cartesiano, hacíamos una resta, ¿no? Una operación de resta, para poder ubicarlo en el primer cuadrante o hallar su ángulo equivalente en el primer cuadrante, ¿no? Si el ángulo está ubicado acá, en el segundo cuadrante, lo que hacíamos era a 180 grados restarle el ángulo con el que nos están pidiendo trabajar, ¿no? Estábamos θ. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, lo que hacíamos era θ, es decir, al ángulo que nos daban, le restábamos 180 grados. Para un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante, a 360 grados le restábamos θ. De esa manera hemos venido trabajando los ejercicios de la semana pasada. Si el ángulo era de más de una vuelta, lo que hacíamos era dividir y trabajar con el residuo. Si el residuo ya estaba ubicado en el primer cuadrante, no había ningún problema. Pero si el residuo era un ángulo que estaba en el segundo, tercer o cuarto cuadrante, volvíamos al caso 1, ¿no? Volvíamos a restar. ¿Cuál es nuestro objetivo para el día de hoy? Nuestro objetivo es aprender a realizar la reducción de ángulos al primer cuadrante, pero ya no va a ser el modelo de los ejercicios de la semana pasada. Vamos a ver ejercicios distintos. ¿Ya? Hemos trabajado de acuerdo a este esquema. Hemos trabajado la razón trigonométrica para ángulos negativos, donde si tenemos el coseno y la secante de un ángulo negativo, la razón trigonométrica se convierte automáticamente en positiva, y luego en las otras razones el signo simplemente se coloca adelante, ¿no? El signo simplemente sale, por así decirlo. Y se coloca delante. Luego hemos visto estos casos, donde el ángulo se ubica en el plano cartesiano. Si los ángulos son mayores de una vuelta, dividimos, como hemos mencionado. El día de hoy vamos a trabajar estos dos casos. El día de hoy vamos a trabajar estos dos. Si te das cuenta, la razón trigonométrica va a estar en función a quién. Ahora el ángulo va a aparecer sumado o restado de 90 o 270 grados. El ángulo va a aparecer sumado o restado de los ángulos de 180 o 360 grados. ¿Y cómo se va a trabajar las equivalencias? Si te dan la razón trigonométrica de 90 grados más un ángulo, por decir seno de 90 más x, seno de 90 grados más x, ¿cuál va a ser tu respuesta? Me dicen acá la corrazón. Si acá es seno, la corrazón es coseno. ¿Coseno de quién? Del ángulo que aparece sumando o restando. Pues en este caso sería coseno de x. Y solamente así tienes tu respuesta. Solamente eso. Profesor, ¿de cuánto vale x? No te piden calcular x, solamente te van a dar una expresión de este tipo. ¿Ya? ¿Qué pasa si acá te piden calcular la tangente? ¿No? Por decir tangente de 180 menos x. ¿Qué cosa nos dice? Si a 180 le sumamos o restamos un ángulo x, que es un ángulo agudo, ¿qué es lo que va a ocurrir? La respuesta va a ser la misma razón trigonométrica, en este caso tangente. ¿De quién? Del ángulo que estás sumando o restando. En este caso estoy restando x, entonces la respuesta sería tangente de x. Y ya está. Esa es tu respuesta. No tienes que hacer nada más. Veamos. Dice, en este capítulo
se van a resolver casos más genéricos que en los capítulos anteriores. Casos genéricos, en los que solo nos vamos a limitar a calcular valores en los diferentes cuadrantes. ¿Qué pasa si te piden la reducción de un ángulo de la siguiente forma? Te dicen, la razón trigonométrica de un ángulo que está en función a pi, dice a por pi sobre b, donde a, este coeficiente, es mayor al doble de este denominador. ¿Qué pasa si este coeficiente a es mayor que el doble de este denominador? ¿Cómo vas a proceder? Para hacer la transformación, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir este a, lo voy a dividir entre el doble de b. A se va a dividir entre el doble de b. Definitivamente vas a obtener un cociente, pero con el cociente nosotros no trabajamos. Con lo que trabajamos es con este residuo. Este residuo va a tomar la posición del a. ¿Qué vas a tener? La razón trigonométrica de r por pi sobre b. ¿Qué es lo que ocurre con este a? Lo que pasa es que a veces esta a es una cantidad muy grande. Entonces, la idea es que queden razones trigonométricas en función a pi, pero de valores que nosotros podamos calcular. Por ejemplo, 2 pi tercios, que es 360 grados, que te quede de repente pi medios, 90 grados, pi sextos, que es 30 grados. Entonces, que quede en función a eso, a ángulos en radianes, pero que sean más pequeños y manejables. Ejemplo, mira, esto es lo que te decía acá. Te piden calcular el seno de 1743 pi medios. 1743 pi medios. Acá ya sobrepasamos del ángulo de una vuelta. Es mucho mayor. 1743. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a dividir 1743 entre ¿cuánto? Entre el doble de este denominador. Acá, a simple vista, hemos podido darnos cuenta que 1743, este coeficiente es mayor al doble de este denominador, ¿no? 1743 es mucho mayor que 2, perdón, que 4, ¿no? Que el doble de este denominador, pero acá era el doble de 2, y así estaba colocando ya la respuesta. Nuestro denominador es 2. Entonces, 2 por 2, esto se hace 4. Definitivamente que 1743 es mayor a este 4. Vamos a aplicar nuestra regla. ¿Qué cosa nos dice? Que voy a dividir este 1743 entre este doble, entre 4. A ver, 4 por 4 es 16, para 17 sobra 1, ¿verdad? Bajamos el 4. 14 entre 4, 3. 3 por 4, 12. Para 14 faltan 2. Colocamos el 2 y luego bajamos este 3. 23 entre 4, 5. 5 por 4, 20. Para este 23, ¿cuántos tenemos residuo? 3, ¿verdad? 3. Entonces, con este residuo trabajamos. Y esta expresión, que es seno de 1743 pi medios, se convierte en seno de 3 pi medios. Y 3 pi medios equivale a qué ángulo en grados sexagesimales, ¿se acuerdan? 90. No. Pi medios es 280. 200. 270. 270. Claro, si pi medios es 90, a multiplicarlo por 3 te da 270. Y de acuerdo a los ángulos cuadrantales que ya hemos visto, seno de 270 es igual a negativo 1. Seno para el ángulo de 270 grados vale negativo 1. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Te piden calcular el coseno de 3273 pi cuartos. Te piden calcular el coseno de 3273 pi cuartos. En este caso, nuestro denominador es 4. ¿Qué debe ocurrir? Verificar
aunque eso ustedes se dan cuenta a simple vista, que 3273 es mayor al doble de 4. El doble de 4 es 8, ¿verdad? Entonces, definitivamente que 3273 es mayor que 8. El siguiente paso, ¿cuál es? Dividir ese 3273 entre 8. 4 por 8, 32. Entonces aquí no sobra nada. Bajamos 7. 7 entre 8 no se puede dividir. Colocamos 0 en el cociente. Y eso nos permite bajar el 3. Y formamos el número 73. 73 entre 8, eso es 9. Porque 9 por 8 es 72. Y residuo me queda 1. Este 1 lo cambio por este coeficiente. Va a ocupar la posición de este coeficiente, así es que tendré coseno de 1 por pi sobre 4. Y pi cuartos es 45 grados. Pi cuartos, eso es 45 grados. Y el coseno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2. El coseno de 45 es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Racionalizando, obtenemos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. ¿Se acuerdan estos ángulos? Si no, para escribirlos acá arriba, rapidito para recordarlos. ¿Se acuerdan de esos ángulos, jóvenes? ¿Miss lo puede escribir? Ya, hijito, ahorita lo escribo. A ver. A ver, 2pi es 360 grados. Pi es 180. Pi medios es 90 grados. ¿Ya? Pi cuartos es 45 grados. Pi tercios 60. Pi sextos es 30 grados. ¿Ya? Esos son los valores básicos. 2pi 360, pi 180, pi medios 90 grados, pi cuartos 45, pi tercios 60 grados y pi sextos 30 grados. Ya, esos son los valores básicos que tenemos. Tómales nota. Ya le toman nota, por favor, eso. ¿Me avisan si ya puedo cambiar de
de diapositiva. ¿Ya notaron? Sí, Miss, gracias. Ya, hijo. Luego tenemos lo que es la reducción de ángulos de la forma 90 por n más θ, ¿no? Que es lo que había mencionado hace un instante. Ya, vamos acá. Dice, tenemos la reducción de ángulos o de razones trigonométricas donde el ángulo tiene la forma 90 por n más o menos θ. N es un número entero, que significa que voy a trabajar con múltiplos de 90 grados, donde le voy a sumar o restar un ángulo θ, el cual tiene la característica de ser un ángulo agudo. En algunos libros dice, en lugar de θ, figura X. La idea es que estás sumando o restando un ángulo agudo. Esa es la idea de manera general. Entonces, ¿qué tendríamos? Dice que debemos aplicar el siguiente criterio. Si nos dan la razón trigonométrica para los ángulos de 90 y 270 grados, mira, cuando trabajes con 90 o 270 grados, y a ese ángulo le vas a sumar o quitar un ángulo agudo, ¿qué va a ocurrir? Tu respuesta ya no va a ser la misma razón trigonométrica con la que estás trabajando al inicio, sino con su co-razón. Y acá, si acá es seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante, ¿no? Y si ya aparece el co, ¿no? Si fuera coseno, le quitas el co, seno. Cotangente, tangente. Cosecante, secante. ¿Ya? Lo inverso. Lo contrario, le quitas el co. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ser la corrazón trigonométrica, pero del ángulo que estás sumando o quitando. ¿Qué pasa si tienes la razón trigonométrica solamente para expresado en función a 180 o 360 grados? ¿Qué pasa si en lugar de 90 o 270 ahora tienes 180 o 360 grados? ¿Qué pasa con esta razón trigonométrica de este ángulo que estás sumando o quitando θ? Te dice que la respuesta va a ser positiva o negativa. ¿De quién? De la razón trigonométrica con la que estás trabajando. Si acá es seno, acá también es seno. Si esto es tangente, acá también es tangente. ¿De quién? Del ángulo que estás sumando o quitando, en este caso θ. Pero estos signos de más y menos van a depender de la razón trigonométrica pedida y del cuadrante al que pertenece el ángulo original. ¿Cómo así? Este es nuestro plano cartesiano. Ya tengo 0, 90, 180, 270 y 360 grados cuando completamos el ángulo de una vuelta, ¿no es así? Entonces, mira lo que ocurre. Si nosotros al ángulo de 90 grados, si al ángulo de 90 grados le quitamos un ángulo agudo, por decir 20, o sea, 90 le quitamos 20, nos resulta 70, entonces estaríamos aquí en el primer cuadrante. Pues aquí en el primer cuadrante van a estar los ángulos de la forma 90 menos θ. Ojo, asumiendo que θ es un ángulo agudo. Pero, ¿qué pasa si a 90 grados, por decir, le sumo 40 grados? 40 grados es un ángulo agudo. Pero si a 90 le sumamos 40, ya me resulta 130 grados. Y 130 grados ya estaría en el segundo cuadrante. Entonces, acá en el segundo cuadrante, ¿qué ángulos vamos a tener? Los ángulos de la forma 90 más θ. De manera general, entonces, los ángulos que tienen la forma 90 menos θ van a estar ubicados en el primer cuadrante. Y los ángulos que tienen la forma 90 más θ van a estar ubicados en el segundo cuadrante. Pero ahí no acaba la situación. Porque si tomamos como referencia el ángulo de 180 grados,
Aquí en el segundo cuadrante tendremos los ángulos de la forma 180 menos θ. Y en el tercer cuadrante serán los ángulos de la forma 180 más θ. Por decir, si a 180 grados le resto 30, me da 150 grados y ese ángulo está aquí. Pero si a 180 grados le sumo 30 grados, me da 210 y ese ángulo ya está ubicado acá en el tercer cuadrante. Si ahora tomamos como referencia el ángulo de 270 grados, si a 270 grados le quito un ángulo agudo, por decir 20, me da 250 grados, estoy acá. En este cuadrante van a estar los ángulos de la forma 270 menos θ. ¿No? 270 menos θ. Cuando θ le quito. Pero si a 270 le agrego, voy a pasar de 270 grados, entonces voy a estar acá, en el cuarto cuadrante. 270 más θ. Y por último, cuando trabajes con el ángulo de 360 grados. 360 grados. Si a 360 grados le quito, voy a estar acá, en el cuarto cuadrante. 360 menos θ. Pero si a 360 le sumo, voy a pasar de 360, voy a estar ubicado en el primer cuadrante. Ya, entonces, esta es mi nueva referencia para poder trabajar las razones trigonométricas cuando tengan esta forma, ¿no? 90 o 270 cuando le quito o le sumo. Por decir, seno de 90 más θ. 90 más θ estoy acá. El seno es positivo. Ya, coloco signo positivo. La corrazón del seno, coseno. Coseno. ¿Coseno de quién? De θ. De esa manera vamos a ir trabajando. Veamos acá. Voy a colocar acá. Se me puso chueco. Dice, ¿seno de quién? De 90 más θ. 90 está acá. Si le agrego, estoy acá en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, la razón trigonométrica seno es positiva. La razón trigonométrica cambia. Ya no es seno, es coseno. ¿De quién? De este ángulo. Coseno de θ. Y ya tengo la respuesta. La primera respuesta. Para el segundo ejercicio dice tangente de 270 grados más θ. Tangente de 270 grados más θ. En 270 grados estoy ubicada acá. 270 grados. Pero le estoy sumando un ángulo agudo, así es que voy a estar ubicada en el cuarto cuadrante. La tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Por eso acá la respuesta va resultando siendo negativo. Y recuerda que cuando trabajo con 90, cuando se trabaja con 90 o 270 grados, la razón cambia a su corrazón. Entonces, si acá es tangente, mi respuesta será cotangente. ¿Cotangente de quién? De este ángulo que estoy sumando. Entonces, me queda como respuesta negativo cotangente de θ. Negativo cotangente de θ. ¿Qué pasa si ahora me dicen que debo calcular la secante de 270 grados menos θ? A ver, este 270 grados, si le quito θ, estoy aquí ubicada en el tercer cuadrante. ¿Qué pasa con el signo de la secante aquí en el tercer cuadrante? La secante es un valor negativo. Ya está. Ya tengo el signo de la razón trigonométrica. Como estoy trabajando con 270 grados, la razón trigonométrica cambia. Si es secante, cosecante. ¿De quién? Del ángulo con el que aparece aquí.
Sería cosecante de tita. Reduciendo entonces, decimos que secante de 270 menos tita es igual a negativo cosecante de tita. Dijimos entonces que la secante de 270 menos tita es igual a negativo cosecante de tita. Por último, tenemos acá en esta primera columna, dice, debemos calcular o reducir la cotangente de 90 grados más tita. Nuevamente estoy acá en el eje lleno, 90. Si a 90 le sumo tita, me voy a ubicar en el segundo cuadrante. La cotangente en el segundo cuadrante es negativa. Ya está, ya tengo en primer lugar el signo. Como estoy trabajando con 90 grados, la razón trigonométrica cambia. Si es cotangente, le quitamos el co y nos quedamos con tangente. Ya tengo negativo tangente. Ya tengo el signo y ya tengo la razón. Me falta el ángulo. ¿Qué ángulo? Copio, tita. Negativo tangente de tita. Y ya tengo esta primera columna resuelta. Así es como te van a quedar tus respuestas, en función al ángulo que estoy sumando o restando. Nada más. Ahí va a aparecer tita, beta o x. ¿Qué pasa? Mira acá en esta segunda columna, estamos trabajando con 180 y 360 grados, o sea, con los ángulos que están sobre el eje X. Voy a trabajar con 180 y 360 grados. Lo bueno de trabajar con estos dos ángulos es que la razón trigonométrica no va a cambiar. Si acá es coseno, mi respuesta es coseno. Si es cotangente, mi respuesta va a ser cotangente. Si es seno, mi respuesta va a estar en función a seno. Para cosecante, mi respuesta también va a ser cosecante. Ya sé que la razón trigonométrica me va a quedar lo mismo. Ahora vamos a analizar los ángulos. A 180 le voy a quitar tita. El 180 está acá. Si le quito, estoy ubicándome en el segundo cuadrante. Ahora me fijo en el signo. El coseno, ¿qué signo tiene en el segundo cuadrante? Negativo. Ya tengo el signo. Ese coseno va a ser negativo. Tengo negativo coseno. ¿De qué ángulo? De este ángulo que estoy quitando. Negativo coseno de tita. Para el segundo ejemplo, me dicen cotangente de 360 grados menos tita. Cotangente de 360 grados menos tita. Estoy trabajando con 360. Si es cotangente, acá también será cotangente. Ahora vamos a ver el signo. 360 grados menos tita. Estoy ubicada aquí en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, la cotangente es negativa. Ya sé que mi respuesta va a ser el valor negativo de la cotangente. ¿De qué ángulo? De este ángulo que estoy restando. O sea, negativo cotangente de tita. Negativo cotangente de tita. Acá también me dicen seno de 360 grados más tita. A 360 grados le estoy sumando tita. Voy a estar ubicada en el primer cuadrante. Lo bueno del primer cuadrante es que no importa la razón trigonométrica, su respuesta siempre va a ser positiva. Tendré positivo seno de ¿quién? De este ángulo que estoy sumando. Positivo seno de tita. Positivo seno de tita. ¿Y qué pasa con la cosecante? Acá dicen cosecante de pi más tita. ¿Cuánto vale pi? Pi es 180 grados. Mira que también te pueden dar en radianes, ¿ah? 180, recuerda que eso es igual al valor de pi. Pues acá te están diciendo cosecante de pi más tita. O sea, 180 más tita. Estoy ubicada acá, en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la cosecante es negativa. Mi respuesta va a ser negativo. ¿Negativo quién? Cosecante. ¿De qué ángulo? ¿Qué ángulo estoy sumando? Tita. La respuesta es negativo cosecante de tita. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Preguntas? No, mis, entendido. Muy bien, chicos. Entonces acá tenemos, acá en esta diapositiva, que de aquí le voy a subir al aula, ya, van a tener ese cuadro que expliqué, para que a partir de ahí, no sé si desean o... Recuerden que el marco teórico sí lo deben de, ya sea transcribir, ¿no? Lo que hagamos ahorita lo necesitan transcribirlo, o si deseas, pégalo en tu cuaderno, pero lo que se está trabajando ahorita, debes de tenerlo igual en tu cuaderno, ¿ya? Lo necesitas en tu cuaderno, porque en la siguiente sesión, Dios mediante, ya debemos estar en presencial, ¿no? Aparentemente ya hoy ya está levantando la huelga, entonces el día jueves en presencial es bueno que tengas este cuadro en tu cuaderno pegadito, esta información la tengas en tu cuaderno para poder trabajar sin ningún problema, ¿ya? Para que podamos trabajar sin ningún problema. Vamos con nuestros ejemplos. Para el ejercicio 1 te dice lo siguiente. Debes hallar el equivalente del seno de 180 grados más tita. Debemos hallar el equivalente del seno de 180 grados más tita. Seno de 180 grados más tita, dice. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar entonces? En primer lugar, identificar en qué cuadrante está ubicado nuestro ángulo. En primer lugar, en qué cuadrante está ubicado nuestro ángulo. Si no te ubicas, dibuja tu plano cartesiano, no hay problema. Acá está 90, 180, y si le agrego tita, estaría ubicada en el tercer cuadrante. Ya identificamos entonces. 180 grados más tita es un ángulo que está ubicado en el tercer cuadrante o que pertenece al tercer cuadrante. Luego ya analizamos con todo, ¿no? Seno en el tercer cuadrante es negativo. Seno en el tercer cuadrante es negativo. Ya tengo el signo. Como es 180, recuerda que para 180 y 360 grados, la razón trigonométrica no va a cambiar. Si acá el seno, en la respuesta también será seno. De aquí, de este ángulo que aparece sumando a 180. Será la respuesta final, negativo seno de tita. Negativo seno de tita. Y ahí terminó tu ejercicio. No hay nada más que puedas hacer con eso. En el ejercicio 2 te piden reducir el valor de E. Es seno de 180 grados más X. Mira que ahora te cambian. En lugar de tita, te ponen el ángulo X. Eso no hace gran diferencia. ¿Por qué? Porque esa X va a seguir siendo un ángulo agudo. Eso que no te quede duda. Entonces, ¿qué hacemos? Para reducir el seno de 180 grados más X, más el seno de 180 grados menos X, más tangente de 90 más X. Entonces, ahí vamos a reducir 1 a 1. Tenemos esta expresión. 180 más X. 180 más X, ya vimos que está en el tercer cuadrante. Tercer cuadrante. A 180 le quito X. Este 180 le quito X, estaremos en el segundo cuadrante. A 90 le sumo X. Acá está 90. Si le sumo X, también estaré en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. ¿Con quién debo tener cuidado? Con el ángulo de 90 y 270. ¿Por qué? Porque la razón trigonométrica cambia, ¿no? ¿Le coloco el co o le quito el co? Entonces decimos, para 180 más X, que estoy en el tercer cuadrante, la razón trigonométrica seno acá en el tercer cuadrante es negativo. Ya coloqué el signo, negativo. ¿Quién? Seno. ¿De cuánto? De X. Ya tengo el primer término. Más
más, que es el signo operativo. Este signo operativo simplemente lo copio. En el segundo cuadrante, estoy ubicada acá, en el segundo cuadrante. El seno, ¿qué signo tiene? Positivo. Muy bien, no es necesario copiarlo. 180 grados, la razón trigonométrica no cambia. Seno, seno. ¿De qué ángulo? De este X. Más. Vuelvo a copiar el más. 90 más X, estoy acá, segundo cuadrante. 90 más X, estoy en el segundo cuadrante. La tangente en el segundo cuadrante es negativa. Por eso aparece este signo menos. Como estoy trabajando con 90 grados, cambia la razón trigonométrica. Ya no es tangente, ahora es cotangente. ¿De cuánto? De este ángulo X. ¿Qué pasó con E? Se convierte en negativo seno de X más seno de X más el negativo de la cotangente de X más negativo cotangente de X. Acá claramente puedes darte cuenta de que el valor seno tiene un signo positivo y negativo. Entonces, estos dos al sumarse se van a cancelar. ¿Y qué me queda como respuesta? Solo este término. Negativo cotangente de X. Negativo cotangente de X. Esa va a ser tu respuesta. Negativo cotangente de X. ¿Se ha entendido estos dos ejemplos? Sí, Miss. Ya, hijo. ¿Qué pasa con el ejercicio número 3? Te piden reducir el valor de M. M es tangente de 180 grados menos X por el valor del seno de 90 grados más X. Por seno de 90 grados más X. Entonces acá, hasta que te ubiques bien, dibuja tu plano cartesiano. No es solo seguro. A ver, acá tengo 180. Ya, 180 está aquí. Le quito X, entonces estaré en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Si a 90 le agrego X, también voy a estar en el segundo cuadrante. ¿Qué debo tener cuidado? El hecho es que cuando trabajo con 90 grados, la razón trigonométrica va a cambiar, ¿no? Cuando es 90 grados, esta razón trigonométrica va a cambiar. Entonces, eso ya lo voy tomando en cuenta para poder escribir mi respuesta. Y decimos, M, ahí está, ¿no? De los cuadrantes. M será igual a ¿qué? En el segundo cuadrante la tangente es negativa. Sería negativo, la razón trigonométrica no cambia cuando es 180, tangente, tangente, ¿de cuánto? De X. Tengo entonces negativo tangente de X. Negativo tangente de X. Por. Como es seno originalmente, cambiamos de razón trigonométrica a coseno. ¿De cuánto? De esta X. De esta X. Entonces tenemos que M es igual a negativo tangente de X por coseno de X. ¿Algo que podemos hacer ahí? Nada. Solamente lo dejamos indicado. M es igual a negativo tangente de X por coseno de X. Y ahí terminó tu ejercicio. Esa es tu respuesta. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Miss, todo claro. Ya, hijito. Un ratito.
Ya estamos. Para el ejercicio 4, acá la forma de presentarte es el ejercicio, ¿no? Dice, si alfa más tita es igual a pi, debemos simplificar el valor de A. A es igual a seno de alfa por cosecante de tita. A es seno de alfa por cosecante de tita. Entonces, ¿cómo vas a trabajar este ejercicio? Oh, perdón, me adelanté. Acá quería analizarlo con ustedes, por eso no hice la resolución. Tenemos acá lo siguiente. Me van a disculpar, chicos, pero me pica la garganta bastante. Partimos de esta información. Alfa más tita es igual a pi. Alfa más tita es igual a pi. Que no se te vaya la información de que el hecho de que pi es igual a 180 grados. No lo vayas a olvidar eso, por favor. Al menos acá en trigonometría. Estamos hablando de que si un ángulo parece en función a pi, se solo entiende que está dado en radianes. Entonces, pi radianes es 180 grados, ¿no? 180 grados. Entonces, como acá aparece solamente seno y cosecante, pero únicamente para alfa y para tita, significa que de esta expresión debo despejar alfa y también vamos a despejar el valor de tita. Entonces, si despejamos alfa, ¿qué ocurre? Este tita pasa a restar y me queda que alfa es igual a pi menos tita. ¿Y qué pasa si yo despejo tita? Tita será igual a pi menos alfa. Y estos dos ángulos, alfa y tita, tienen la forma de los ángulos con los que hemos estado trabajando, ¿no? Pi menos tita, pi más tita, 90 más tita, 90 menos tita, tiene esa misma estructura. Eso significa entonces que nuestro ejercicio A, se transforma y quedaría de la siguiente manera. A es igual a ¿cuánto? Seno de pi menos tita, porque es alfa, no, ya seno de pi menos tita por cosecante, en lugar de tita, sería pi menos alfa, ¿no? En lugar acá de tita, ahora se convierte en pi menos alfa. Ya tiene la forma de los ejercicios que hemos estado trabajando. Miss, pero el ángulo no tiene nada que ver, ¿no? O sea, sigue quedando la misma forma como 180 menos el ángulo. Sí, ajá, eso es lo que buscamos, que quede esa estructura, en ese formato, por así decir, a esa forma. ¿Ya? Entonces, si a 180 le restamos, estaríamos acá en el segundo cuadrante, ¿no? El segundo cuadrante, el seno es positivo. Como es 180, no va a haber ningún cambio con respecto a la razón trigonométrica y acá tendríamos seno de tita, ¿no? El ángulo que estamos restando, tita. Por cosecante, la cosecante de acá de un ángulo que está ubicado en el segundo cuadrante es negativo. ¿Ya? Por negativo, como es 180 grados, la razón trigonométrica no cambia. Negativo cosecante de alfa. Más por menos, menos, ¿no? Entonces colocamos acá adelante solamente el signo menos. Seno de tita por cosecante de alfa. Y ya tenemos nuestra respuesta. Así nada más quedaría.
un ratito. Tengo un pequeño intruso acá. Ya está. ¿Alguna pregunta? Entonces, para la siguiente clase, lo único que nos quedaría ya por resolver son los ejercicios del practiquemos. Ya. Ya entramos con los ejercicios del practiquemos la siguiente clase. Entonces, por lo menos el marco teórico deben de tenerlo ya sea transcrito, ¿no? Transcrito o pegado en su cuaderno. Ya, entonces de aquí voy a subirlo a su aula. ¿Ya, chicos? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien, entonces No, Miss, claro. nos encontramos entonces el día jueves. ¿Sí? Cuídense, que tengan un buen día. Hasta luego, Miss. Hasta luego.